Guzmán utilizó sicarios profesionales para llevar a cabo cientos de asesinatos, transportaba cargamentos de varias toneladas de droga desde Sudamérica a los Estados Unidos y blanqueó más de 14.000 millones de dólares estadounidenses junto con varios otros capos. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en el seno de una familia pobre en la comunidad rural de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México. Su padre era oficialmente un ganadero, al igual que la mayoría en el área donde creció. Sin embargo, según algunas fuentes, también podría haber sido un gomero, un cultivador de adormidera. Se conocen pocos detalles de la crianza de Guzmán. Cuando era niño, vendía naranjas y abandonó la escuela en tercer grado para trabajar con su padre y, con pocas oportunidades de empleo en su ciudad natal, se dedicó al cultivo de la adormidera, una práctica común entre los residentes locales. Durante la temporada de cosecha, Guzmán y sus hermanos subieron a las colinas de Badiraguato para cortar el capullo de la amapola. Una vez apilada la planta en kilos, su padre vendía la cosecha a otros proveedores en Culiacán y Guamúchil. Vendía marihuana en centros comerciales cercanos a la zona acompañado de Guzmán. Su padre gastaba la mayor parte de las ganancias en licor y mujeres y, a menudo, regresaba a casa sin dinero. Cansado de su mal manejo, Guzmán cultivó su propia plantación de marihuana a los 15 años con sus primos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva, y con su producción de marihuana mantenía a su familia. Sin embargo, cuando era un adolescente, su padre lo echó de la casa y se fue a vivir con su abuelo. Fue durante su adolescencia que Guzmán se ganó el apodo de El Chapo, argot mexicano para bajito, por su estatura de 1,68 metros, 5 pies 6 pulgadas, y su físico fornido. La mayoría de la gente de Badiraguato trabajó en los campos de amapola de la Sierra Madre Occidental durante la mayor parte de su vida, pero Guzmán dejó su ciudad natal en busca de mayores oportunidades a través de su tío Pedro Avilés Pérez, uno de los pioneros de la droga mexicana. Carrera temprana. Durante la década de 1980, el principal sindicato del crimen en México era el Cartel de Guadalajara, que estaba encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino o El Padrino, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, de Blue One, y otros. En la década de 1970, Guzmán trabajó por primera vez para el narcotraficante Héctor El Güero Palma transportando drogas y supervisando sus envíos desde la región de la Sierra Madre a áreas urbanas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, por avión desde sus primeros pasos en el crimen organizado. Guzmán fue ambicioso y presionó regularmente a sus superiores para que le permitieran aumentar la proporción de narcóticos que se contrabandean a través de la frontera. También favoreció un enfoque violento y serio al hacer negocios. Si alguno de sus envíos de drogas no llegaba a tiempo, Guzmán simplemente mataría al contrabandista disparándole en la cabeza. Quienes lo rodeaban aprendieron que engañarlo o ir con otros competidores, incluso si ofrecían mejores precios, era imprudente. A los líderes del cártel de Guadalajara les gustó la perspicacia comercial de Guzmán y, a principios de la década de 1980, le presentaron a Félix Gallardo, uno de los principales capos de la droga en México en ese momento. Guzmán trabajó como chofer de Félix Gallardo, antes de ser puesto a cargo de la logística, donde Guzmán coordinaba los envíos de droga de Colombia a México por tierra, aire y mar. Palma se aseguró de que las entregas llegarán a Estados Unidos. Guzmán ganó bastante prestigio y empezó a trabajar directamente para Félix Gallardo. A lo largo de la mayor parte de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, los narcotraficantes mexicanos también fueron intermediarios de los grupos narcotraficantes colombianos y transportaban cocaína a través de la frontera entre Estados Unidos y México. México, sin embargo, siguió siendo una ruta secundaria para los colombianos, dado que la mayor parte de la droga traficada por sus cárteles pasaba de contrabando por el Caribe y el corredor de Florida. Félix Gallardo era el principal capo de la droga en México y amigo de Juan Ramón Mata Ballesteros, pero sus operaciones aún estaban limitadas por sus contrapartes en América del Sur. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, el gobierno de Estados Unidos incrementó la vigilancia policial y presionó a Medellín y Cali al reducir efectivamente las operaciones de narcotráfico en el corredor del Caribe. Al darse cuenta de que era más rentable entregar las operaciones a sus contrapartes mexicanas, los cárteles colombianos le dieron a Félix Gallardo más control sobre sus cargamentos de drogas. Este cambio de poder dio a los grupos del crimen organizado mexicanos más influencia sobre sus contrapartes centroamericanas y sudamericanas.
Durante la década de 1980, sin embargo, la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, estaba realizando trabajos preliminares encubiertos en México, donde varios de sus agentes trabajaban como informantes. Un agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, trabajaba como informante y se acercó a muchos de los principales capos de la droga, incluido Félix Gallardo. En noviembre de 1984, las Fuerzas Armadas Mexicanas, actuando sobre la base de la información de inteligencia proporcionada por Camarena, allanaron una gran plantación de marihuana propiedad del Cártel de Guadalajara y conocida como Rancho Búfalo. Enfurecidos por la supuesta traición, Félix Gallardo y sus hombres se vengaron cuando secuestraron, torturaron y mataron a Camarena en febrero de 1985. La muerte de Camarena indignó a Washington, y México respondió llevando a cabo una persecución masiva para arrestar a Camarena. Los involucrados en el incidente. Guzmán aprovechó la crisis interna para ganar terreno dentro del cártel y hacerse cargo de más operaciones de narcotráfico. En 1989 fue detenido Félix Gallardo, estando en prisión ya a través de varios enviados, el capo de la droga convocó a una cumbre en Acapulco, Guerrero. En el cónclave, Guzmán y otros discutieron el futuro del narcotráfico en México y acordaron dividir los territorios que antes pertenecían al Cártel de Guadalajara. Los hermanos Arellano Félix formaron el Cartel de Tijuana, que controlaba el corredor de Tijuana y partes de Baja California. En Chihuahua Estado, un grupo controlado por la familia Carrillo Fuentes formó el Cártel de Juárez, y la facción restante se fue a Sinaloa y la costa del Pacífico y formó el Cartel de Sinaloa bajo los traficantes Ismael, El Mayo, Zambada, Palma y Guzmán. Guzmán estuvo a cargo específicamente de los corredores de drogas de Tecate, Baja California, y Mexicali y San Luis Río Colorado, dos cruces fronterizos que conectan los estados de Sonora y Baja California con los estados estadounidenses de Arizona y California. Cuando Félix Gallardo fue detenido, Guzmán habría vivido durante algún tiempo en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, uno de sus otros centros de operación estaba en la ciudad fronteriza de Agua Prieta, Sonora, donde coordinaba más de cerca las actividades del narcotráfico. Guzmán tenía decenas de propiedades en varios puntos del país. Personas en las que confiaba compraron las propiedades para él y las registraron con nombres falsos. La mayoría de ellos estaban ubicados en barrios residenciales y servían como escondites de drogas, armas y dinero en efectivo. Guzmán también era dueño de varios ranchos en todo México, pero la mayoría de ellos estaban ubicados en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, donde los lugareños que trabajaban para el narcotraficante cultivaban opio y marihuana. La primera vez que las autoridades estadounidenses detectaron a Guzmán por su participación en el crimen organizado fue en 1987, cuando varios testigos protegidos declararon en un tribunal estadounidense que Guzmán encabezaba el cartel de Sinaloa. Una acusación emitida en el estado de Arizona alegaba que Guzmán había coordinado el envío de 2.000 kilogramos, 4.400 libras, de marihuana y unos 4.700 kilogramos, 10.400 libras de cocaína del 19 de octubre de 1987 al 18 de mayo de 1990, y había recibido aproximadamente unas $5 millones en ganancias de drogas que fueron enviadas de regreso a su estado natal. Otra acusación alegaba que Guzmán ganó $100.000 estadounidenses por traficar 70.000 libras, aproximadamente 31.750 kilogramos, de cocaína y una cantidad no especificada de marihuana en un periodo de 3 años, en las zonas fronterizas entre Tecate y San Luis Río Colorado. Guzmán ordenó a sus hombres que traficaran la mayor parte de la droga por tierra, pero también a través de algunas aeronaves. Mediante el uso de la llamada estrategia fragmentada, en la que los traficantes mantuvieron cantidades de droga relativamente bajas, se redujeron los riesgos. Guzmán también fue pionero en el uso de sofisticados túneles para transportar drogas a través de la frontera hacia Estados Unidos. Además de ser pioneros en los túneles, Palma y Guzmán empaquetaron cocaína en latas de chile con la marca La Comadre antes de enviarlas a los Estados Unidos por tren. A cambio, los capos de la droga eran pagados a través de grandes maletas llenas de millones de dólares en efectivo. Estas maletas fueron trasladadas en avión desde los Estados Unidos a la Ciudad de México, donde agentes corruptos de aduanas en el aeropuerto se aseguraron de que las entregas no fueran inspeccionadas. Según los informes, grandes sumas de ese dinero se usaron como sobornos para miembros de la oficina del fiscal general. Conflicto del Cártel de Tijuana, 1989 a 1993. Cuando Félix Gallardo fue detenido, el corredor de Tijuana fue entregado a los hermanos Arellano Félix,
Jesús Labra Áviles, alias El Chuy, y Javier Caro Payán, alias El Doctor, primo del ex-líder del cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero. Sin embargo, por temor a un golpe de Estado, Caro Payán huyó a Canadá y luego fue arrestada. En consecuencia, Guzmán y el resto de los líderes del cártel de Sinaloa se enojaron con el clan Arellano Félix por esto. En 1989, Guzmán envió a Armando López, alias El Rayo, uno de sus hombres de mayor confianza, a hablar con el clan Arellano Félix en Tijuana. Antes de que tuviera la oportunidad de hablar con ellos cara a cara, López fue asesinado por Ramón Arellano Félix. El cadáver fue depositado en las afueras de la ciudad y el cártel de Tijuana ordenó un golpe a los restantes miembros de la familia López para evitar futuras represalias. Ese mismo año, los hermanos Arellano Félix enviaron al narcotraficante venezolano Enrique Rafael Clavel Moreno a infiltrarse en la familia Palma y seducir a su esposa Guadalupe Leija Serrano. Después de convencerla de retirar $7 millones americanos de una de las cuentas bancarias de Palma en San Diego, California, Clavel la decapitó y envió su cabeza a Palma en una caja. Fue conocida como la primera decapitación vinculada al narcotráfico en México. 2 semanas después, Clavel mató a los hijos de Palma, Héctor, 5 años, y Natalie, 4 años, arrojándolos desde un puente en Venezuela. Palma tomó represalias enviando a sus hombres a matar a Clavel mientras estaba en prisión. En 1991, Ramón mató a otro asociado del cartel de Sinaloa, Rigoberto Campos Salcido, alias El Rigo, y provocó conflictos mayores con Guzmán. A principios de 1992, una pandilla afiliada al cártel de Tijuana y con sede en San Diego conocida como Calle 30 secuestró a 6 de los hombres de Guzmán en Tijuana, los torturó para obtener información y luego les disparó en la nuca. Sus cuerpos fueron arrojados a las afueras de la ciudad. Poco después del ataque, un carro bomba explotó frente a una de las propiedades de Guzmán en Culiacán. No se reportaron heridos, pero el capo de la droga se dio cuenta del mensaje previsto. Guzmán y Palma contraatacaron a los hermanos Arellano Félix, cartel de Tijuana, con 9 asesinatos el 3 de septiembre de 1992 en Iguala. Entre los muertos había abogados y familiares de Félix Gallardo, quien también se cree que orquestó el ataque contra la familia de Palma. La Fiscalía General de México formó una unidad especial para investigar los asesinatos, pero la investigación fue suspendida después de que la unidad descubriera que Guzmán había pagado a algunos de los principales oficiales de policía en México. En noviembre de 1992, sicarios de Arellano Félix intentaron asesinar a Guzmán cuando viajaba en un vehículo por las calles de Guadalajara. Ramón y al menos 4 de sus secuaces dispararon contra el vehículo en movimiento con rifles AK-47, pero el capo logró salir ileso. El ataque obligó a Guzmán a abandonar Guadalajara y vivir con un nombre falso por temor a futuros ataques. Él y Palma, sin embargo, respondieron al intento de asesinato de manera similar. Varios días después, el 8 de noviembre de 1992, un gran número de hombres del cártel de Sinaloa haciéndose pasar por policías irrumpieron en la discoteca Cristina en Puerto Vallarta, vieron a Ramón, Francisco Javier Arellano Félix, David Barrón Corona, y abrió fuego contra ellos. El tiroteo duró al menos 8 minutos y los sicarios de Guzmán y Arellano Félix dispararon más de 1000 balas. 6 personas murieron en el tiroteo, pero los hermanos Arellano Félix estaban en el baño cuando comenzó la redada y supuestamente escaparon a través de un conducto de aire acondicionado antes de abandonar la escena en uno de sus vehículos. Los días 9 y 10 de diciembre de 1992 fueron asesinados 4 presuntos socios de Félix Gallardo. El antagonismo entre el cártel de Sinaloa de Guzmán y el clan Arellano Félix dejó varios muertos más y estuvo acompañado de más hechos violentos en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. La guerra entre ambos grupos continuó durante 6 meses más, pero ninguno de sus respectivos líderes fue asesinado. A mediados de 1993, el clan Arellano Félix envió a sus mejores sicarios en una misión final para matar a Guzmán en Guadalajara, donde se movía con frecuencia para evitar posibles ataques. Al no tener éxito, los sicarios del cartel de Tijuana decidieron regresar a Baja California el 24 de mayo de 1993. Mientras Francisco Javier estaba en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara reservando su vuelo a Tijuana, los informantes le avisaron que Guzmán estaba en el estacionamiento del aeropuerto esperando un vuelo a Tijuana. Puerto Vallarta.
Habiendo visto el auto blanco Mercury Gran Marquis donde se pensaba que se escondía Guzmán, unos 20 sicarios del cártel de Tijuana descendieron de sus vehículos y abrieron fuego alrededor de las 4:10 p.m. Sin embargo, el narcotraficante estaba dentro de un sedán Buick verde a corta distancia del objetivo. En el interior del Mercurio Gran Marqués se encontraba el cardenal y arzobispo de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo, quien murió en el lugar a causa de 14 impactos de bala. Otras 6 personas, incluido el chofer del cardenal, quedaron atrapadas en el fuego cruzado y murieron. En medio del tiroteo y la confusión, Guzmán escapó y se dirigió a una de sus casas de seguridad en Bugambilias, un barrio a 20 minutos del aeropuerto. Vuelo y primer arresto 1993. La noche en que mataron al cardenal, el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, voló a Guadalajara y condenó el ataque, afirmando que fue un acto criminal contra civiles inocentes, pero no dio indicios de la participación del crimen organizado. La muerte del cardenal Posadas Ocampo, una figura religiosa de alto perfil, indignó al público mexicano, a la Iglesia Católica y a muchos políticos. El gobierno respondió llevando a cabo una cacería humana masiva para arrestar a las personas involucradas en el tiroteo y ofreció recompensas de alrededor de $5 millones por cada uno de ellos. Las imágenes del rostro de Guzmán, previamente desconocidas para el público, comenzaron a aparecer en los periódicos y la televisión de todo México. Temiendo su captura, Guzmán huyó a Tonalá, Jalisco, donde supuestamente era dueño de un rancho. El capo de la droga luego huyó a la Ciudad de México y se quedó en un hotel durante unos 10 días. Se reunió con uno de sus asociados en un lugar desconocido y le entregó $200 millones para mantener a su familia en caso de su ausencia. Le dio esa misma cantidad a otro de sus empleados para asegurarse de que el cártel de Sinaloa llevará a cabo sus actividades cotidianas sin problemas en caso de que él se fuera por algún tiempo. Después de obtener un pasaporte con el nombre falso de Jorge Ramos Pérez, Guzmán fue transportado al estado sureño de Chiapas por uno de sus socios de confianza antes de salir del país y establecerse en Guatemala el 4 de junio de 1993. Su plan era cruzar Guatemala con su novia María del Rocío del Villar Becerra y varios de sus guardaespaldas y se radican en El Salvador. Durante su viaje, las autoridades mexicanas y guatemaltecas estuvieron rastreando sus movimientos. Guzmán pagó a un militar guatemalteco $2 millones para que le permitiera esconderse al sur de la frontera con México. Sin embargo, el funcionario anónimo pasó información sobre el paradero de Guzmán a las fuerzas del orden. El 9 de junio de 1993, Guzmán fue arrestado por el ejército guatemalteco en un hotel cerca de Tapachula, cerca de la frontera entre Guatemala y México. Fue extraditado a México 2 días después a bordo de un avión militar, donde fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social número 1, a menudo denominado simplemente como La Palma o Altiplano, un penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México. Fue condenado a 20 años, 9 meses de prisión por los delitos de narcotráfico, asociación para delinquir y cohecho. Encarcelado inicialmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el 22 de noviembre de 1995, fue trasladado a otro penal de máxima seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social número 2, también conocido como Puente Grande, en Jalisco, luego de ser condenado por 3 delitos, tenencia de armas de fuego, narcotráfico y asesinato del cardenal Ocampo. La acusación sería luego desestimada por otro juez. Había sido juzgado y sentenciado dentro del penal federal en las afueras de Almoloya de Juárez, Estado de México. Mientras estuvo en prisión, el imperio y el cartel de la droga de Guzmán continuaron operando sin cesar, dirigido por su hermano, Arturo Guzmán Loera, conocido como El Pollo, y el propio Guzmán todavía era considerado un importante narcotraficante internacional por México y los Estados Unidos incluso cuando estaba detrás. Los asociados le llevaron maletas con dinero en efectivo para sobornar a los trabajadores de la prisión y permitir que el capo de la droga mantuviera su opulento estilo de vida incluso en prisión, con los guardias de la prisión actuando como sus sirvientes. Conoció a su amante de mucho tiempo y más tarde socia de Sinaloa, la exoficial de policía Zulema Hernández, mientras estaba en prisión, donde cumplía condena por robo a mano armada. Hernández luego controló la expansión de Sinaloa a la Ciudad de México, pero en 2008 su cuerpo fue encontrado en un baúl, tallado con múltiples Z, que significan los Zetas, los archirrivales de Sinaloa. El imperio de las drogas. El cártel de Sinaloa de Guzmán, en el momento de su arresto, era el más rico y poderoso de los cárteles de la droga de México.
Contrabandeaba envíos de cocaína de varias toneladas desde Colombia a través de México a los Estados Unidos por aire, mar y carretera, y tenía células de distribución en los Estados Unidos. La organización también ha estado involucrada en la producción, el contrabando y la distribución de cocaína mexicana, metanfetamina, marihuana y heroína del sudeste asiático. Cuando Palma fue arrestado por el ejército mexicano el 23 de junio de 1995, Guzmán asumió el liderazgo del cártel. Palma fue posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde está en prisión por cargos de narcotráfico y conspiración. Después de la fuga de prisión de Guzmán casi una década después de su arresto inicial, él y su socio cercano Ismael Zambada García se convirtieron en los principales capos indiscutibles de la droga en México después del arresto en 2003 de su rival Ociel Cárdenas del Cártel del Golfo. Hasta el arresto de Guzmán en 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo consideraba el narcotraficante más poderoso del mundo. Guzmán también tenía otro colaborador cercano, su amigo de confianza Ignacio Nacho Coronel Villarreal. Una acusación estadounidense establece que desde 2012, Guzmán y el cártel de Sinaloa sobornaron a Juan Orlando Hernández con millones de dólares que lo ayudaron a convertirse en presidente de Honduras en 2013. Esta influencia ayudó al cártel y sus aliados a controlar y proteger destinos vitales de transbordo marítimo y aéreo entre los Estados Unidos y América del Sur. Su imperio de las drogas convirtió a Guzmán en multimillonario y fue clasificado como el 10º hombre más rico de México y el 1140 del mundo en 2011, con un patrimonio neto de aproximadamente $1.000 millones americanos. Para ayudar a su narcotráfico, el cártel de Sinaloa también construyó un imperio de transporte y transporte. Guzmán ha sido referido como el mayor narcotraficante de todos los tiempos, y la DEA lo consideró el padrino del mundo de las drogas, y estima fuertemente que superó la influencia y el alcance de Pablo Escobar. En 2013, la Comisión del Crimen de Chicago nombró a Guzmán enemigo público número 1 por la influencia de su red criminal en Chicago. Sin embargo, no hay evidencia de que Guzmán haya visitado alguna vez la ciudad. La última persona en recibir tal notoriedad fue Al Capone en 1930. En el momento de su arresto en 2014, Guzmán importaba más drogas a Estados Unidos que nadie. Aprovechó el vacío de poder creado por la represión de los cárteles en Colombia, ganando negocios y participación de mercado allí mientras los propios cárteles de Colombia eran diezmados. Se aprovechó de manera similar de la situación cuando sus cárteles rivales fueron derribados por una intensa represión del gobierno mexicano, pero la pandilla de Sinaloa salió prácticamente ilesa. Producción de metanfetamina. Después de la caída de los hermanos Amezcua, fundadores del cártel de Colima, en 1999 por cargos de tráfico de metanfetamina, hubo una demanda de liderazgo en todo México para coordinar los envíos de metanfetamina hacia el norte. Guzmán vio una oportunidad y la aprovechó. Al organizar fácilmente los envíos de precursores, Guzmán e Ismael Zambada García, el Mayo, hicieron uso de sus contactos anteriores en la costa del Pacífico de México. Es importante destacar que, por primera vez, no habría que pagar a los colombianos, simplemente unieron metanfetamina con cargamentos de cocaína. Este hecho significó que no se necesitaba dinero adicional para aviones, pilotos, barcos y sobornos, utilizaron la infraestructura existente para canalizar el nuevo producto. Hasta ese momento, el cártel de Sinaloa había sido una empresa conjunta entre Guzmán e Ismael Zambada García, el negocio de la metanfetamina sería solo de Guzmán. Cultivó sus propios lazos con China, Tailandia e India para importar los precursores químicos necesarios. A lo largo de las montañas de los estados de Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán y Nayarit, Guzmán construyó grandes laboratorios de metanfetamina y expandió rápidamente su organización. Su existencia nómada le permitió nutrir contactos por todo el país. Ahora operaba en 17 de los 31 estados mexicanos. Con su negocio en expansión, puso a su amigo de confianza Ignacio Coronel Villarreal a cargo de la producción de metanfetamina, así Guzmán podría seguir siendo el jefe de jefes. Coronel Villarreal demostró ser tan confiable en el negocio de Guzmán que llegó a ser conocido como el Rey de Cristal. Primera fuga, 2001. Mientras aún estaba en prisión en México, Guzmán fue acusado en San Diego por cargos estadounidenses de lavado de dinero e importación de toneladas de cocaína a California, junto con su abogado de Sinaloa, Humberto Loya Castro, o licenciado Pérez, abogado Pérez, quien fue acusado con sobornar a funcionarios mexicanos en nombre de Sinaloa y asegurarse de que los miembros del cártel arrestados fueran puestos en libertad. Tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación facilitó la extradición entre México y Estados Unidos, Guzmán sobornó a los guardias para que lo ayudaran a escapar. El 19 de enero de 2001, Francisco, El Chito, Camberos Rivera, un guardia de la prisión,
abrió la puerta de la celda operada electrónicamente de Guzmán, y Guzmán se subió a un carrito de lavandería que el trabajador de mantenimiento Javier Camberos hizo pasar por varias puertas y finalmente salió por la puerta principal. Luego fue transportado en la cajuela de un automóvil conducido por Camberos fuera de la ciudad. En una gasolinera, Camberos entró, pero cuando regresó, Guzmán se había ido a pie en la noche. Según las autoridades, 78 personas han sido implicadas en su plan de fuga. Camberos está en prisión por su ayuda en la fuga. La policía dice que Guzmán planeó cuidadosamente su plan de fuga, ejerciendo influencia sobre casi todos en la prisión, incluido el director de la instalación, quien ahora está en prisión por ayudar en la fuga. Un guardia penitenciario que se presentó para denunciar la situación en la prisión desapareció 7 años después y se presume que fue asesinado por orden de Guzmán. Guzmán supuestamente tenía a los guardias de la prisión en su nómina, ingresaba de contrabando a la prisión y recibía un trato preferencial del personal. Además de los cómplices de los empleados de la prisión, se sobornó a la policía de Jalisco para garantizar que tuviera al menos 24 horas para salir del estado y adelantarse a la persecución militar. La historia que se les contó a los guardias que fueron sobornados para que no registraran el carrito de la ropa era que Guzmán estaba contrabandeando oro, aparentemente extraído de la roca en el taller de los reclusos, fuera de la prisión. La fuga supuestamente le costó a Guzmán 2.5 millones de pesos. Desde su fuga de prisión en 2001, Guzmán había querido controlar los puntos de cruce de Ciudad Juárez, que estaban en manos de la familia Carrillo Fuentes del Cártel de Juárez. A pesar de un alto grado de desconfianza entre las dos organizaciones, los cárteles de Sinaloa y Juárez tenían un acuerdo de trabajo en ese momento. Guzmán convocó a reunión en Monterrey con Ismael Zambada García, El Mayo, Juan José Esparragosa Moreno, El Azul y Arturo Beltrán Leiva. En esa reunión se habló de matar a Rodolfo Carrillo Fuentes, quien estaba a cargo del cártel de Juárez en ese momento. El 11 de septiembre de 2004, Rodolfo, su esposa y sus 2 hijos pequeños visitaban un centro comercial de Culiacán. Al salir del centro comercial, escoltados por el comandante de policía Pedro Pérez López, la familia fue emboscada por miembros de los Negros, sicarios del cártel de Sinaloa. Rodolfo y su esposa fueron asesinados, el policía sobrevivió. La ciudad ya no estaba controlada únicamente por la familia Carrillo Fuentes. En cambio, la ciudad se encontró como la primera línea en la guerra contra las drogas en México y vería dispararse los homicidios a medida que los cárteles rivales luchaban por el control. Con este acto, Guzmán fue el primero en romper el pacto de no agresión que habían acordado los principales cárteles, poniendo en marcha la lucha entre cárteles por las rutas de la droga que se ha cobrado más de 60.000 vidas desde diciembre de 2006. Cuando el presidente mexicano Felipe Calderón asumió el cargo en diciembre de 2006, anunció medidas enérgicas contra los cárteles por parte del ejército mexicano para detener la creciente violencia. Después de 4 años, los esfuerzos adicionales no habían frenado el flujo de drogas ni los asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas. De los 53.000 arrestos realizados hasta 2010, solo 1.000 involucraron a asociados del cártel de Sinaloa, lo que generó sospechas de que Calderón estaba permitiendo intencionalmente que Sinaloa ganara la guerra contra las drogas, cargo que Calderón negó en anuncios en periódicos mexicanos, señalando el asesinato por parte del gobierno del máximo diputado de Sinaloa, Nacho Coronel, como prueba. Los cárteles rivales de Sinaloa vieron a sus líderes asesinados y sindicatos desmantelados por la represión, pero la pandilla de Sinaloa no se vio afectada y se apoderó de los territorios de las pandillas rivales, incluido el codiciado corredor Ciudad Juárez, El Paso, a raíz de los cambios de poder. Conflicto con el cártel de los Beltrán Leiva. Una investigación de Newsweek alega que una de las técnicas de Guzmán para mantener su dominio entre los cárteles incluía dar información a la DEA y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que llevó al arresto de sus enemigos en el cártel de Juárez, además de información que llevó al arresto de algunos de los principales líderes de Sinaloa. Algunos especularon que los arrestos habían sido parte de un trato que Guzmán hizo con Calderón y la DEA, en el que intencionalmente entregó a algunos de sus supuestos colegas de Sinaloa a agentes estadounidenses a cambio de inmunidad procesal, mientras perpetuaba la idea que el gobierno de Calderón estaba persiguiendo fuertemente a su organización durante la represión del cártel. Esto se convirtió en un factor clave que influyó en la ruptura entre el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leiva, 5 hermanos que se desempeñaron como los principales lugartenientes de Guzmán, trabajando principalmente para el cártel en la región norte de Sinaloa.
abogado de Sinaloa Loya Castro, quien al igual que Guzmán había sido buscado por cargos federales en los Estados Unidos desde 1993, se acercó voluntariamente a la DEA ofreciéndoles información en 1998, finalmente firmó documentos como informante formal en 2005, y la acusación estadounidense fue desestimada en 2008. Las filtraciones de Loya Castro a la DEA llevaron al desmantelamiento del cártel de Tijuana, así como al arresto por parte del ejército mexicano del lugarteniente de Guzmán y máximo comandante de la organización Beltrán Leiva, Alfredo Beltrán Leiva, también conocido como el Mochomo, o Hormiga del Desierto, en Culiacán en enero de 2008, y se cree que Guzmán renunció a El Mochomo por varias razones. Guzmán había expresado su preocupación por el estilo de vida y las acciones de alto perfil de Alfredo Beltrán durante algún tiempo antes de su arresto. Después del arresto de El Mochomo, las autoridades dijeron que estaba a cargo de 2 escuadrones de sicarios, lavado de dinero, transporte de drogas y soborno a funcionarios. Ese arresto de alto perfil fue seguido por el arresto de 11 miembros del escuadrón de sicarios Beltrán Leiva en la Ciudad de México, y la policía señaló que los arrestos fueron la primera evidencia de que Sinaloa se había expandido a la ciudad capital. El embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, calificó los arrestos como una victoria significativa en la guerra contra las drogas. Con Alfredo bajo custodia, su hermano Arturo Beltrán Leiva asumió el cargo de comandante principal de los hermanos, pero murió en un tiroteo con infantes de marina mexicanos al año siguiente. No se sabe si Guzmán fue responsable del arresto de Alfredo Beltrán. Sin embargo, los Beltrán Leiva y sus aliados sospecharon que él estaba detrás, y luego del arresto de Alfredo Beltrán, se declaró una guerra formal. Un atentado contra la vida del hijo del jefe del cártel Zambada, Vicente Zambada Niebla, el Vincentillo, se realizó solo horas después de la declaración. Siguieron decenas de asesinatos en represalia por ese intento. Los hermanos Beltrán Leiva ordenaron el asesinato del hijo de Guzmán, Edgar Guzmán López, el 8 de mayo de 2008 en Culiacán, lo que provocó una represalia masiva de Guzmán. También estaban en conflicto por la lealtad de los hermanos Flores, Margarito y Pedro, líderes de una célula importante y muy lucrativa en Chicago responsable de distribuir más de 2 toneladas de cocaína cada mes. Tras el asesinato del hijo de Guzmán, Edgar, aumentó la violencia. Desde el 8 de mayo hasta fin de mes, más de 116 personas fueron asesinadas en Culiacán, 26 de ellas policías. En junio de 2008, más de 128 fueron asesinados, en julio, 143 fueron asesinados. Un despliegue adicional de 2.000 soldados en la zona no logró detener la guerra territorial. La ola de violencia se extendió a otras ciudades como Guamúchil, Guasave y Mazatlán. Sin embargo, los hermanos Beltrán Leiva se vieron envueltos en algunos engaños propios. Arturo y Alfredo se habían reunido con miembros destacados de los Zetas en Cuernavaca, donde acordaron formar una alianza para llenar el vacío de poder. No necesariamente irían tras los principales bastiones, como el cártel de Sinaloa y del Golfo, en cambio, buscarían el control de estados del sur como Guerrero, donde los Beltrán Leiva ya tenían una gran participación, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Se abrieron paso hasta el centro del país, donde ningún grupo único tenía el control. La organización Beltrán Leiva se alió con el cártel del Golfo y su escuadrón de sicarios Los Zetas contra Sinaloa. La decisión fue reconocida oficialmente por el gobierno de Estados Unidos el 30 de mayo de 2008. Ese día reconoció a los hermanos Beltrán Leiva como líderes de su propio cártel. El presidente George W. Bush designó a Marcos Arturo Beltrán Leiva y a la organización Beltrán Leiva como sujetos a sanción bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, Ley Kingpin, que prohíbe a las personas y corporaciones en los Estados Unidos realizar negocios con ellos y congela sus activos estadounidenses. Primera persecución. Artículo principal: Cacería humana de Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán era conocido entre los capos de la droga por su longevidad y evasión de las autoridades, ayudado por presuntos sobornos a funcionarios mexicanos federales, estatales y locales. A pesar del progreso logrado en el arresto de otros después de la fuga de Guzmán, incluido un puñado de sus principales hombres de logística y seguridad, la enorme persecución militar y de la Policía Federal no logró capturar a Guzmán durante años. En los años transcurridos entre su fuga y su captura, fue el hombre más buscado de México. Su elusividad de la aplicación de la ley lo convirtió en una figura casi legendaria en el folclore de narcóticos de México. Abundaban las historias de que Guzmán a veces entraba a los restaurantes, sus guardaespaldas confiscaban los teléfonos celulares de las personas, comía y luego se iba después de pagar la cuenta de todos. Circulaban rumores de que Guzmán había sido visto en diferentes partes de México y en el extranjero. Durante más de 13 años, las fuerzas de seguridad mexicanas coordinaron muchas operaciones para volver a arrestarlo,
pero sus esfuerzos fueron en gran medida en vano ya que Guzmán parecía estar un paso por delante de sus captores. Aunque se desconocía su paradero, las autoridades pensaron que probablemente se escondía en el Triángulo Dorado, español, Triángulo Dorado, un área que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua en la región de la Sierra Madre. La región es una de las principales productoras de marihuana y amapola en México y su lejanía de las zonas urbanas la convierte en un territorio atractivo para la producción de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos y por sus montañas que ofrecen potenciales escondites. Según los informes, Guzmán comandaba un sofisticado círculo de seguridad de al menos 300 informantes y sicarios que se asemejaban a la mano de obra equivalente a la de un jefe de Estado. Su círculo íntimo lo ayudaría a moverse por varios ranchos aislados en la zona montañosa para evitar la captura. Por lo general, escapaba de la aplicación de la ley usando vehículos blindados, aviones y vehículos todoterreno, y era conocido por emplear sofisticados dispositivos de comunicación y prácticas de contraespionaje. Dado que solo se puede acceder a muchos de estos lugares en el Triángulo Dorado a través de caminos de tierra de un solo carril, los residentes locales detectaron fácilmente la llegada de las fuerzas del orden o de cualquier forastero. Su desconfianza hacia los no residentes y su aversión hacia el gobierno, junto con una combinación de soborno e intimidación, ayudaron a mantener a los lugareños leales a Guzmán y al cártel de Sinaloa en el área. Según la inteligencia policial, intentar haber lanzado un ataque para capturar a Guzmán por aire habría tenido resultados similares, su círculo de seguridad le habría advertido de la presencia de una aeronave a 10 minutos de la ubicación de Guzmán, dándole tiempo suficiente para escapar de la escena y evitar el arresto. Además, según los informes, sus hombres armados portaban misiles tierra-aire que pueden derribar aviones en la zona. Segundo arresto, 2014. Aunque Guzmán se había escondido durante largos periodos en áreas remotas de las montañas de la Sierra Madre sin ser capturado, los miembros arrestados de su equipo de seguridad le dijeron a los militares que había comenzado a aventurarse a Culiacán y al pueblo costero de Mazatlán. Una semana antes de que lo atraparan, se informó que Guzmán y Zambada asistieron a una reunión familiar en Sinaloa. El 16 de febrero de 2014, el ejército mexicano siguió las pistas de los guardaespaldas hasta la casa de la ex esposa de Guzmán, pero tuvieron problemas para embestir la puerta principal de acero reforzado, lo que permitió a Guzmán escapar a través de un sistema de túneles secretos que conectaban 6 casas. Eventualmente moviéndose hacia el sur a Mazatlán. Había planeado quedarse unos días en Mazatlán para ver a sus hijas gemelas antes de retirarse a las montañas. El 22 de febrero de 2014, alrededor de las 6:40 am. Las autoridades mexicanas arrestaron a Guzmán en un hotel en una zona frente al mar en Mazatlán, luego de una operación de la Armada de México, con inteligencia conjunta de la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Unos días antes de su captura, las autoridades mexicanas habían allanado varias propiedades de miembros del cártel de Sinaloa cercanos a Guzmán en todo el estado de Sinaloa. El operativo que condujo a su captura comenzó a las 3:45 am, cuando 10 camionetas de la Armada de México que transportaban a más de 65 infantes de marina se dirigieron a la zona turística. Guzmán se escondía en los condominios Miramar, ubicados en el número 608 de la Avenida del Mar. Agentes federales mexicanos y estadounidenses tenían pistas de que el narcotraficante había estado en ese lugar durante al menos 2 días y que se hospedaba en el 4º piso del condominio, en la habitación 401. Cuando las autoridades mexicanas llegaron al lugar, sometieron rápidamente a Carlos Manuel Ramírez, uno de los guardaespaldas de Guzmán, antes de dirigirse silenciosamente al 4º piso por los ascensores y las escaleras. Una vez que estuvieron en la puerta principal de Guzmán, irrumpieron en el apartamento y asaltaron sus 2 habitaciones. En una de las habitaciones estaba Guzmán, acostado en la cama con su esposa, la ex reina de belleza Emma Coronel Ispuro. Se informó que sus 2 hijas estaban en el condominio durante el arresto. Guzmán trató de resistirse físicamente al arresto, pero no intentó agarrar un rifle que tenía cerca. En medio de la pelea con los marines, el capo de la droga fue golpeado 4 veces. A las 6:40 am fue detenido, llevado a la planta baja y caminó hasta el estacionamiento del condominio, donde se tomaron las primeras fotos de su captura. Su identidad fue confirmada a través de un examen de huellas dactilares inmediatamente después de su captura. Luego fue trasladado en avión a la Ciudad de México para una identificación formal. Según el gobierno mexicano, no hubo disparos durante la operación. Guzmán fue presentado frente a las cámaras durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esa tarde y luego fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México, en un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal. El helicóptero estaba escoltado por 2 helicópteros de la Armada y uno de la Fuerza Aérea Mexicana.
La vigilancia dentro de la penitenciaría y las áreas circundantes se incrementó por un gran contingente de fuerzas del orden. Cargos y encarcelamiento. Guzmán fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social el mismo día de su captura. La zona donde residía era muy restringida, las celdas no tienen ventanas, los reclusos no pueden interactuar entre sí y no pueden contactar a sus familiares. Su celda era cercana a la de José Jorge Valderas, alias el JJ, ex lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva, y Jaime González Durán, alias el Hammer, es líder del cártel de drogas de los Zetas. Miguel Ángel Guzmán Loera, uno de sus hermanos, estaba en una de las otras unidades. Guzmán estaba solo en su celda. Su abogado fue Óscar Quirarte. A Guzmán se le permitió recibir visitas de miembros de su familia cada 9 días de 9 a.m. a 5 p.m., si lo aprueba un juez, y se le otorgó por ley el derecho a recibir 638 pesos, alrededor de $48 americanos, cada mes para comprar productos para la higiene personal. Vivió bajo 23 horas de confinamiento solitario con 1 hora de exposición al aire libre. Solo se le permitió hablar con la gente durante sus audiencias judiciales, los guardias de la prisión que protegían su celda no podían hablar con él. A diferencia de los demás reclusos, a Guzmán se le prohibió practicar deportes o actividades culturales. Estas condiciones fueron aprobadas por un tribunal y solo podían cambiarse si un juez federal decidía modificarlas. El 24 de febrero, el gobierno mexicano acusó formalmente a Guzmán por narcotráfico, un proceso que ralentizó su posible extradición a Estados Unidos. La decisión de presentar inicialmente solo un cargo en su contra mostró que el gobierno mexicano estaba trabajando en la preparación de cargos más formales contra Guzmán. Y posiblemente incluyendo los cargos que enfrentó antes de su fuga de prisión en 2001. Funcionarios estadounidenses solicitaron su extradición. Guzmán se le otorgó inicialmente una orden judicial que impedía la extradición inmediata a los Estados Unidos. El 25 de febrero, un juez federal mexicano inició el juicio por cargos relacionados con drogas y crimen organizado. El 4 de marzo de 2014, un tribunal federal mexicano emitió un cargo formal contra Guzmán por su participación en el crimen organizado. El 5 de marzo de 2014, un tribunal federal de la Ciudad de México rechazó la orden de extradición de Guzmán a los Estados Unidos con el argumento de que los funcionarios estadounidenses no habían solicitado formalmente su extradición desde México. El tribunal dijo que si Estados Unidos presenta una solicitud en el futuro, Guzmán puede solicitar otro mandato judicial. El tribunal tenía hasta el 9 de abril de 2014 para emitir una declaración formal de rechazo de la medida cautelar y, mientras tanto, los abogados de Guzmán podían apelar la decisión del tribunal. El mismo día en que se rechazó la medida cautelar, otro juzgado federal emitió cargos formales contra Guzmán, totalizando hasta 5 juzgados federales mexicanos distintos en los que se le buscaba por narcotráfico y crimen organizado. El tribunal explicó que aunque Guzmán enfrenta cargos en varios tribunales diferentes, no puede ser condenado 2 veces por el mismo delito porque eso violaría el artículo 23 de la Constitución de México. El 25 de septiembre de 2014, Guzmán y su ex socio comercial Zambada fueron acusados formalmente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Según los documentos judiciales, ambos conspiraron para asesinar a agentes del orden público mexicanos, funcionarios gubernamentales y miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas. El tribunal alegó que Guzmán utilizó sicarios profesionales para llevar a cabo cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, agresiones, secuestros, asesinatos y actos de tortura. Además, alegó que supervisó un imperio de narcotráfico que transportaba cargamentos de narcóticos de varias toneladas desde Sudamérica a través de Centroamérica y México y luego a los Estados Unidos, y que su red fue facilitada por fuerzas policiales corruptas y funcionarios públicos. También alegó que Guzmán blanqueó más de $14,000 millones estadounidenses en ganancias del narcotráfico junto con varios otros capos de la droga de alto rango. El 20 de enero de 2015, Guzmán solicitó otra medida cautelar a través de su abogado Andrés Granados Flores para evitar su extradición a los Estados Unidos. Segunda fuga, 2015. El 11 de julio de 2015, Guzmán escapó del Centro Federal de Readaptación Social número 1. Guzmán fue visto por última vez por las cámaras de seguridad a las 20:52 horas cerca del área de duchas de su celda. El área de la ducha era la única parte de su celda que no era visible a través de la cámara de seguridad. Después de que los guardias no lo vieron durante 25 minutos en el video de vigilancia, el personal fue a buscarlo. Cuando llegaron a su celda, Guzmán ya no estaba. Se descubrió que había escapado a través de un túnel que conducía desde el área de la ducha hasta el sitio de construcción de una casa a unas 5 kilómetros, 0,93 millas, de distancia en un vecindario de Santa Juanita.
El túnel se encontraba a 10 metros, 33 pies, de profundidad bajo tierra y Guzmán usó una escalera para subir al fondo. El túnel tenía unas 7 metros, 5 pies 7 pulgadas de alto y 75 centímetros, 30 pulgadas de ancho. Estaba equipado con luz artificial, conductos de aire y materiales de construcción de alta calidad. Además, se encontró una motocicleta en el túnel, que las autoridades creen que se utilizó para transportar materiales y posiblemente al mismo Guzmán. La fuga de Guzmán desencadenó una persecución a gran escala. Según el Comisionado Nacional de Seguridad de México, Monte Alejandro Rubido García, la cacería humana se inició de inmediato en los alrededores mediante la instalación de varios puestos de control y búsquedas aéreas en helicóptero. Toda la prisión fue puesta bajo llave y nadie podía entrar o salir. La búsqueda se extendió luego a otras entidades federativas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Sin embargo, la mayoría de los militares involucrados en el cateo fueron enviados al Estado de México. El gobierno mexicano también emitió una advertencia internacional para evitar que Guzmán escape del país a través de aeropuertos, controles fronterizos o puertos. La Interpol y otros organismos de seguridad fueron alertados de la posibilidad de que escapara a otro país. Se cancelaron los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, mientras que los soldados ocuparon partes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De los 120 empleados que laboraban en el penal esa noche, 18 que trabajaban en el área de la celda de Guzmán fueron inicialmente detenidos para ser interrogados. Por la tarde, un total de 31 personas habían sido citadas para ser interrogadas. Entre los detenidos estaba el director del penal, Valentín Cárdenas Lerma. Cuando se supo la noticia de la fuga, el presidente Peña Nieto se dirigía a una visita de Estado en Francia junto con varios altos funcionarios de su gabinete y muchos otros. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ya estaba en Francia esperándolos, regresó a México luego de enterarse de la fuga de prisión de Guzmán. Peña Nieto regresó a México el 17 de julio. En conferencia de prensa, Peña Nieto dijo que estaba conmocionado por la fuga de Guzmán y prometió que el gobierno realizará una investigación intensiva para ver si los funcionarios colaboraron en la fuga de la prisión. Además, afirmó que la fuga de Guzmán fue una ofensiva al gobierno mexicano y que no escatimarían recursos para tratar de capturarlo. Peña Nieto, sin embargo, fue severamente criticado por el incidente y los medios de comunicación señalaron que este incidente fue uno de los episodios más vergonzosos de la administración. Se procesó a varios funcionarios, de estos, 3 eran policías empleados en la División de Inteligencia y otros 2 eran empleados del CISEN. Reunión Kate del Castillo. La actriz mexicana Kate del Castillo fue abordada por primera vez por los abogados de Guzmán en 2014, después de haber publicado una carta abierta a Guzmán en 2012 en la que expresaba su pésame y le pedía que traficara con amor, en lugar de drogas. Guzmán se acercó nuevamente a Del Castillo después de su fuga de 2015, y supuestamente trató de cooperar con ella para hacer una película sobre su vida. El actor estadounidense Sean Penn se enteró de la conexión con la señora Del Castillo a través de un conocido en común y le preguntó si podía acompañarlo para hacer una entrevista. El 2 de octubre, Del Castillo y Penn visitaron a Guzmán durante 7 horas en su escondite en las montañas, y Penn entrevistó al fugitivo para la revista Rolling Stone. Guzmán, quien nunca antes había reconocido su narcotráfico a un periodista, le dijo a Penn que tenía una flota de narcosubmarinos, aviones, camiones y botes y que suministraba más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie. Otra cosa en el mundo. Guzmán estuvo cerca a principios de octubre de 2015, varios días después de la reunión con Penn y Kate del Castillo. Un funcionario mexicano anónimo confirmó que la reunión ayudó a las autoridades a localizar a Guzmán, con intercepciones de teléfonos celulares e información de las autoridades estadounidenses dirigiendo a los infantes de marina mexicanos a un rancho cerca de Tamazula, Durango, en las montañas de la Sierra Madre en el occidente de México. La incursión en el rancho fue respondida con fuertes disparos y Guzmán pudo huir. La Fiscalía General de México declaró que el Chapo se escapó por una quebrada y, aunque lo encontró un helicóptero, estaba con 2 mujeres y una niña y se decidió no disparar. Más tarde se reveló que las 2 mujeres eran las cocineras personales de Guzmán, que habían viajado con él a varias casas seguras. En un momento, según los informes, Guzmán llevó a un niño en sus brazos, ocultándose como un objetivo. Tercer arresto, 2016. De acuerdo con el reporte oficial publicado por la Armada de México, ciudadanos reportaron personas armadas en una casa de la ciudad costera de Los Mochis, en el norte de Sinaloa, la cual fue puesta bajo vigilancia durante un mes.
Las comunicaciones monitoreadas indicaron que la casa estaba siendo preparada para la llegada de la abuela o la tía, que las autoridades sospechaban era un código para un objetivo potencial de alta prioridad. Después de que los pistoleros regresaron a la casa, hicieron un pedido grande de tacos en un restaurante cercano y lo recogieron en una camioneta blanca pasada la medianoche. La residencia fue allanada en la madrugada del 8 de enero de 2016, en Operación Cisne Negro, por 17 infantes de Marina de las Fuerzas Especiales de la Armada de México con apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Federal, pero Guzmán y un teniente escaparon por un túnel secreto, emergiendo a 1.5 kilómetros de distancia y robando un vehículo a punta de pistola. Se emitió una alerta a nivel estatal por el vehículo robado, y la Policía Federal lo localizó e interceptó a unos 20 kilómetros al sur de Los Mochis, cerca del poblado de Juan José Ríos. Guzmán intentó sobornar a los oficiales con ofertas de dinero en efectivo, propiedades y ofertas de trabajo. Cuando los oficiales se negaron, Guzmán les dijo: todos ustedes van a morir. Los 4 policías enviaron fotos de Guzmán a sus superiores, a quienes se les informó que 40 asesinos se dirigían a liberar a Guzmán. Para evitar este contraataque de los miembros del cártel, se les dijo a los policías que llevaran a sus prisioneros a un motel en las afueras de la ciudad para esperar refuerzos, y posteriormente, entregar los prisioneros a los marinos. Posteriormente fueron llevados al aeropuerto de Los Mochis para ser transportados a la Ciudad de México, donde Guzmán fue presentado a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y luego trasladado en un helicóptero de la Marina a la misma prisión de máxima seguridad de la que escapó en julio de 2015. Durante la redada, la Armada de México dijo que encontró 2 carros blindados, 8 rifles de asalto, incluidos 2 rifles de francotirador Barrett M82, 2 rifles M16 con lanzagranadas y un lanzagranadas propulsado por cohete cargado. Extradición y enjuiciamiento de los Estados Unidos. México lanzó formalmente un nuevo proceso de extradición a Estados Unidos 2 días después de que Guzmán fuera recapturado el 8 de enero de 2016 tras su segunda fuga de prisión. Los abogados de Guzmán montaron numerosos y creativos mandatos judiciales para evitar la extradición. Vicente Antonio Bermúdez Zacarías era un juez federal involucrado en el proceso de extradición de Guzmán y fue asesinado el 17 de octubre de 2016 mientras trotaba cerca de la Ciudad de México. Guzmán era buscado en Chicago, San Diego, la ciudad de Nueva York, New Hampshire, Miami y Texas, además de tener acusaciones en al menos 7 tribunales federales estadounidenses diferentes. Los cargos en los Estados Unidos incluyen tráfico de drogas con intención de distribuir, asociación conspirativa, crimen organizado contra la salud, lavado de dinero, homicidio, posesión ilegal de armas de fuego, secuestro y asesinato en Chicago, Miami, Nueva York y otras ciudades. Un requisito fundamental para la extradición era que Estados Unidos debía garantizar que no sentenciarían a muerte a Guzmán si lo declaraban culpable de cargos de homicidio. El 19 de enero de 2017, Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar los cargos y entregado a la custodia de agentes de HSI y la DEA. Estuvo alojado en el ala de máxima seguridad del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, ubicado en Manhattan. Se declaró inocente el 20 de enero de una acusación de 17 cargos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York. El juez federal de distrito Brian Cogan, según los fiscales, el anonimato del jurado y una escolta armada eran necesarios, incluso si Guzmán está aislado, debido a su historial de asesinatos de jurados y testigos. El juez acordó mantener el anonimato de los jurados y que Guzmán fuera transportado hacia y desde el juzgado por alguaciles estadounidenses y aislado del público mientras se encontraba en el juzgado. Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos y condenado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años y se le ordenó confiscar más de 12.6 mil millones de dólares. Fue encarcelado en ADX Florence, la prisión Supermax más segura de Estados Unidos. Si has llegado hasta aquí, es que el contenido te ha parecido interesante. Por favor, dale a me gusta, suscríbete para más contenido, y déjanos un comentario sobre quién te gustaría escuchar su biografía. Muchas gracias, que tengas un buen día.